Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de anatomía. Hoy vamos a estudiar aquí con mucho detalle, como pueden ver, la anatomía de la columna vertebral. Quiero aclarar que los videos de columna vertebral van a ser dos. En este vamos a ver todo lo que tiene que ver con la anatomía, o sea, con las características específicas de cada uno de los componentes de la columna vertebral. Vamos a ver la estructura de las vértebras, cuáles son sus características específicas de acuerdo a los segmentos de la columna y todas esas cosas. En el próximo video vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con las articulaciones de la columna vertebral. Vamos a ver con detalle cada una de ellas. Porque si lo vemos todo en un video puede llegar a ser un poco largo, entonces preferí dividirlo en dos. Bien, como ustedes saben, si han visto esta playlist en orden, saben que me estoy basando principalmente en el libro de García Porrero, por si quieren complementar, me parece que es el capítulo 5, el que habla de la anatomía de la columna vertebral, por si quieren ir a complementar. Aquí les voy a dejar la referencia del libro por si quieren ir a verlo, y porque muchas de las imágenes que saco las saco de ahí, y también les pongo la referencia del Netter porque también las imágenes vienen de ese libro. Bien, entonces sin más que decir, empecemos. La columna vertebral es, digamos, vamos a empezar hablando de sus generalidades. Vamos a ver qué es, cómo se define, cuáles son las partes que la forman, cómo es que se clasifican sus diferentes segmentos y todo lo demás. Entonces, empezando primero que nada con la definición. ¿Cómo definimos la columna vertebral? Pues todos saben que la columna vertebral son esas prominencias óseas que ustedes sienten al tocarse la espalda. Pero si ya le vamos a dar una definición un poquito más profesional, vamos a poner aquí columna vertebral, que de hecho le pueden decir de otras maneras, pero menos común que le digan así. También le pueden decir la espina dorsal, ¿ok? O también le pueden incluso decir el raquis. Pero bueno, esto es más común que lo usen en inglés. Por ejemplo, en inglés, en vez de, bueno, sí, le pueden decir vertebral column también, pero muchas personas, muchos doctores le dicen spine. O sea, cuando dicen spine, se refieren a la columna vertebral. No se refieren a la médula espinal. La médula espinal se le dice spinal cord. Pero en español sí es muy común que le digan columna vertebral en vez de decirle espina dorsal. Y el médula espinal, pues obviamente se llama médula espinal. Entonces no hay mucha confusión ahí. Sin embargo, en inglés puede llegar a generar cierta confusión. Siempre que digan spine, se refieren a la columna vertebral. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a definirlo aquí. Este es el pilar óseo que está situado a lo largo del plano sagital. Si no saben a qué me refiero cuando digo plano sagital, váyanse al primer video de la playlist en que explico todo esto con detalle. Y está situado en una posición dorsal, ¿ok? Es decir, en la parte posterior, de tal manera que hace un relieve en la parte posterior del cuerpo. Bien, esa es la definición más sencilla que van a encontrar de la columna vertebral. Y bueno, hablando un poco más acerca de su estructura, podemos ver que la columna vertebral, incluso en el nombre nos podemos dar cuenta que está formada por múltiples piezas óseas. Y estas piezas óseas, ¿cómo creen que se llaman? Pues se llaman vértebras. Bien, entonces vamos a poner aquí, estas se llaman las vértebras. Bien, entonces ahora, vean, la columna vertebral se le suelen estudiar 4 diferentes segmentos, ¿bien? Y estos 4 segmentos son los que les voy a pasar a mencionar acá. Entonces, en la parte más alta, vean acá, estas dos imágenes son, esta es una vista lateral de la columna vertebral, esta es una vista posterior de la columna, esta es una vista lateral y esta es una vista anterior. Bien, y vean cómo en estas imágenes del García Porrero nos divide los segmentos de la columna vertebral en diferentes colores. Entonces, de la parte más superior hasta la parte más inferior son los siguientes segmentos. Empezamos con el segmento cervical. ¿Okay? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es que dividimos la columna vertebral en segmentos? Pues esto es debido a que las características de las vértebras, cada una de estas varía dependiendo de su posición en la columna. Es muy lógico deducir que mientras más abajo estén las vértebras, mayor va a ser el peso que tienen que soportar. Bien, entonces las características de esas vértebras que están más abajo van a ser diferentes a las vértebras que están más arriba porque soportan menos peso, y también por otros motivos. Por ejemplo, como vamos a ver en las vértebras cervicales, tenemos la característica de que tenemos ahí la arteria vertebral que pasa a través de los forámenes de las apófisis transversas, características que no vemos en las vértebras de abajo. Entonces cada una de las vértebras se divide en segmentos de acuerdo a las características que tienen. Bien, entonces empezando con el
segmento cervical, aquí tenemos 7 vértebras y estas se denominan de la siguiente manera. Le ponen la letra C y después el número 1 hasta C7. Es importante que entiendan que esto es también la denominación que se le da a los nervios espinales, pero en este caso estamos hablando de las vértebras. Y en los nervios espinales, si ustedes ya han visto mi playlist de neuroanatomía, sabrán que existen 8 nervios cervicales, porque hay 8 segmentos medulares cervicales en la médula espinal, pero solamente hay 7 vértebras cervicales. Bien, tengan eso en mente. Después tenemos el siguiente segmento. Bueno, entonces acá, si yo me acerco, vean cómo acá tenemos las 7 vértebras cervicales. Aquí está C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Aquí lo vemos desde una vista posterior. Y aquí nuevamente las vamos a ver en esta imagen del néter. C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Bien, después pasamos al siguiente segmento, que es el segmento torácico. Algunos autores le dicen el segmento dorsal. Sin embargo, este concepto no es técnicamente correcto, porque si decimos las vértebras dorsales, podemos estarnos refiriendo a cualquier vértebra del dorso, y el dorso es la espalda. Entonces es mejor utilizar nada más el concepto de torácico, el segmento torácico, y aquí existen 12 vértebras, desde T1 hasta T12. ¿Bien? Y aquí esto sí se corresponde con la cantidad de nervios torácicos que hay, porque hay 12 pares de nervios torácicos. Bien, no vemos lo mismo que ocurre a nivel cervical. Después pasamos al siguiente segmento, que es el segmento lumbar. ¿Ok? El segmento lumbar, aquí tenemos 5 vértebras lumbares, que se denominan L1 a L5. Bien, y por último tenemos el segmento más inferior de la columna vertebral, que le pueden decir de dos maneras. El García Porrero lo maneja bajo el concepto de segmento pélvico, ¿ok? Pero hay otros autores que le pueden decir de otra forma, que ahorita van a entender por qué le pueden decir de esta otra forma. Primero tienen que entender que el segmento pélvico de la columna vertebral está formado únicamente por 2 huesos, que son el sacro, ¿ok? Y el hueso coxigio o el llamado coxis, que se escribe así. Vamos a ver más adelante que en realidad estos 2 huesos están fusionados, en realidad son múltiples vértebras que se fusionaron, pero ya en el adulto se consideran un hueso independiente, entonces el sacro es uno y el coxis es otro. Es por eso que el segmento pélvico de la columna vertebral también le pueden decir el segmento sacrocoxigio. Bien, y aquí nuevamente para corroborar, fíjense acá, este es el segmento pélvico, este es el sacro y este es el coxis. Aquí desde una vista posterior, este es el sacro, este es el coxis. Aquí tenemos las 5 vértebras lumbares, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí si ustedes cuentan vamos a ver las 12 vértebras torácicas. Bien, y ahora vamos a empezar a estudiar con detalle todo lo que tiene que ver con cada una de estas. Pero antes quiero aclarar algunos conceptos, es más que nada generalidades todavía. Primero, ¿cuáles son las funciones de la columna vertebral? Esto lo suelen preguntar mucho en los exámenes de anatomía. Que bueno, las 3 principales funciones, si ustedes lo quieren ver de esta manera, es primero que nada, soporta el peso corporal. Vean, la columna está dispuesta en una posición, digamos, conveniente para transmitirle el peso desde el tronco hacia las extremidades inferiores. Entonces, primero que nada, soporta el peso corporal y además es capaz de transmitirlo hacia las extremidades inferiores a través de los huesos pélvicos, como vamos a ver cuando estudiemos el sacro. Bien, después otra de las funciones, bueno, también podemos considerar que le brinda postura al cuerpo, porque la columna es lo que mantiene la posición erguida. Bueno, los músculos del dorso que están anclados a la columna son los que mantienen la posición erguida, pero si no hubiera columna vertebral, estos músculos no tendrían de dónde agarrarse y por ende no tendrían de dónde tirar y no podríamos mantener esa posición. Entonces también podemos decir que mantiene la postura. Bien, en conjunto con los músculos. Tenemos que le brinda movilidad al tronco, pues esto es nuevamente gracias a los músculos que les acabo de mencionar, que pues yo puedo hacer diferentes tipos de movimientos. Ya vamos a ver más abajo cuáles son los tipos de movimientos que puede hacer la columna vertebral. Y por último, una de las funciones más importantes, si no por decir la más importante, es que la columna vertebral sirve como un estuche óseo que protege y aloja dentro de ella a la médula espinal. Que si ustedes saben de neuroanatomía, la médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central. Bien, y bueno, vamos a ver más adelante cómo es que esta médula espinal se sitúa dentro de la columna vertebral cuando veamos lo que es el conducto vertebral que se forma a través de los agujeros de cada vértebra. Bien, entonces, perdón.
un poco enfermo. Ok. Espero que esté quedando claro por el momento. Vámonos ahora con unos otros datos acá. La longitud de la columna, ustedes dirán, bueno, este dato no es importante. Claro que sí es importante, mis amigos. ¿Por qué? Porque la longitud de la columna vertebral varía dependiendo de la edad del paciente. Entonces, en el nacimiento, la columna vertebral tiene el tamaño más pequeño posible que va a tener en la vida del individuo. Conforme el individuo crece hasta alcanzar los 20 años, la columna vertebral está en continuo crecimiento. Bien, y ustedes dirán, ¿esto a mí de qué me... O sea, sí, está bien, crece, pero ¿tiene alguna relevancia clínica? Claro que sí tiene relevancia clínica. ¿Por qué? Porque si esta columna vertebral crece, esto quiere decir que la médula espinal... Vean, voy a hacerles un dibujito acá. Si yo acá tengo... Imagínense que esta es la médula espinal. Si la columna vertebral en el recién nacido es, digamos, esta sería la vértebra L3, nada más para darles una idea. Este es un corte sagital. Y aquí estaría L2, L1. Si la columna vertebral crece, esto quiere decir que conforme va creciendo, la médula espinal cada vez se va a ir, va a ir adoptando una posición más superior dentro del conducto vertebral. Entonces ahora cuando el paciente crece, ahora la médula espinal ya no va a estar tan abajo, sino que va a estar más o menos a nivel del borde inferior de L1, que esto es lo que se conoce como el cono medular. Y es por esto que tienen que entender que, por ejemplo, cuando veamos en neurología los métodos de diagnóstico como la punción lumbar, ustedes van a darse cuenta que en el niño la punción lumbar no se puede hacer en el mismo sitio en donde yo hago la punción lumbar de un adulto, porque en el adulto la columna vertebral ya es más grande, ya mide entre 60 a 70 centímetros, 60 más o menos en las mujeres y 70 centímetros en los hombres. Bien, entonces esto quiere decir que el cono medular va a estar en un punto más alto cuando se trata de un adulto. Es por eso que la punción lumbar en un adulto yo la puedo realizar fácilmente entre L3 y L4 sin problema alguno, o incluso lo pueden realizar entre L2 y L3, pero es más común que escojan L3, L4. Pero en cambio en el niño y en los pacientes jóvenes se tiene que considerar este rasgo anatómico en que la columna vertebral todavía está en crecimiento, de tal manera que la médula espinal, el cono medular, que es la parte más inferior de la médula, puede estar en un punto más inferior y por ende tienen que tener cuidado al realizar la punción lumbar para no darle a la médula espinal. Bien, entonces ese sería otro dato importante. Y en la vejez, pues obviamente la columna pierde un poco de tamaño porque, como vamos a ver más adelante, existen los discos intervertebrales que pierden tamaño, que estos discos contribuyen aproximadamente al 25% del tamaño de la columna. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que si yo pierdo los discos, la columna vertebral, si medía, por ponerles un ejemplo, 100 centímetros, ahora solamente va a medir el 25% menos porque le quité los discos. Bien, déjenme un segundito, voy a encender el aire acondicionado porque tengo calor. Bien, entonces esas serían las funciones y esta sería la longitud de la columna vertebral. Vámonos ahora a un concepto que es muy importante y es muy preguntado en los exámenes. Es el concepto de las curvaturas. Vean, las curvaturas, si ustedes ven la columna vertebral desde la vista lateral, vean cómo aquí tenemos estas curvas. La columna vertebral no es una estructura rectilínea. Bien, vean cómo evidentemente vemos estas curvitas por acá. En cambio, si lo vemos desde una vista frontal o desde una vista posterior, vean cómo la columna tiene una posición muy recta. Entonces, vean, estas curvaturas que les voy a explicar son las curvaturas desde el plano sagital. Entonces, estas se dividen en dos. En las curvaturas que están presentes desde el periodo fetal se conocen como las curvaturas primarias. Bien, primarias porque están presentes desde el inicio, mientras que las curvaturas que aparecen a lo largo de la vida del paciente, que representan una adaptación evolutiva a los cambios posturales del paciente, estas se llaman las curvaturas secundarias. Otros nombres que son más comunes que les den a estas curvaturas, a las curvaturas primarias les pueden decir cifosis, ¿ok? Y a las curvaturas secundarias les pueden decir lordosis. ¿Cómo me acuerdo yo de esto? Muy sencillo. Si consideramos la palabra cifosis y la palabra lordosis, fíjense en la primera letra. Cifosis empieza con C, lordosis empieza con L. ¿Cuál de estas dos letras va primero en el alfabeto?
la letra C de cifosis. Entonces la letra C de cifosis me hace recordar que estas van primero, entonces estas son las primarias. La letra L de lordosis va después, entonces estas son las secundarias. Ahora lo que tienen que entender es qué significa este concepto. Entonces vean, las primarias o las cifosis son aquellas curvaturas que presentan una concavidad anterior. Entonces primero quiero que entiendan qué significa concavidad. Vean, si yo les dibujo acá esta estructura, yo puedo decir, no, mejor lo voy a dibujar así de lado. Imagínense que estoy viendo de lado la columna vertebral. Entonces, esto que estamos viendo acá, que es como una excavación, esto se llama una concavidad. Bien, mientras que esto que yo estoy viendo acá en el otro extremo, lo que está, digamos, protruyendo hacia el otro extremo, esto se llama una convexidad. Entonces podemos decir que esta estructura presenta una concavidad hacia posterior, ¿ok? Y una convexidad hacia anterior, considerando que este es el lado anterior. Bien, entonces en el caso de la cifosis, lo que vamos a observar es una concavidad anterior, y esto lo vamos a ver en los segmentos torácicos y en los segmentos pélvicos de la columna vertebral. Entonces vean cómo en esencia, en el segmento torácico, esta es una concavidad anterior. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo la concavidad está en la parte anterior de la columna vertebral. Bien, mientras que en el caso de los segmentos cervicales y lumbares, lo que vemos es una concavidad posterior, porque la concavidad estamos viéndola en la parte posterior de la columna vertebral. Vean cómo aquí esta es la concavidad, mientras que la concavidad en el segmento torácico está en la parte anterior. Bien, por eso que ustedes dicen que cuando dicen concavidad anterior se refieren a cifosis, cuando dicen concavidad posterior es lordosis. Entonces vean cómo el segmento torácico acá, concavidad anterior, y el segmento pélvico acá, concavidad anterior. Aquí también lo podemos ver, segmento torácico, concavidad anterior, segmento pélvico, concavidad anterior. Bien, mientras que las lordosis, vean como concavidad posterior en el segmento cervical y concavidad posterior en el segmento lumbar. Aquí también concavidad posterior en el segmento cervical, concavidad posterior en el segmento lumbar. Cuando veamos las materias de ortopedia y todo lo demás, vamos a ver que estas curvaturas se pueden estar muy pronunciadas en algunos pacientes, y esto sí puede llegar a ser patológico. Ahora, también en el plano frontal pueden llegar a haber ciertas desviaciones de la columna, y esto se conoce como escoliosis, que es cuando la columna se desvía hacia un lado. Bien, pero bueno, eso lo vamos a mencionar en otros videos. Ahorita nada más entiendan la anatomía normal. Bien, entonces eso sería todo con respecto a las curvaturas. Vamos por último con los movimientos que puede realizar la columna, y ya empezamos después con la estructura de las vértebras. Entonces, vean, la columna vertebral, el grado de movimiento que puede realizar cada punto de la columna depende del segmento que estemos considerando. Entonces, vean, el segmento cervical es el segmento más móvil de la columna. Ustedes se pueden dar cuenta, el cuello lo pueden mover en una infinidad de maneras. Entonces tenemos la flexoextensión, yo puedo flexionar el cuello hacia adelante, yo puedo extender el cuello hacia atrás. Rotación, yo puedo rotar el cuello, cuando quiero voltear a ver hacia un lado, yo roto el cuello. Inclinación lateral, pues es cuando, imagínense que yo llevo mi oreja izquierda y la acerco al hombro izquierdo, eso se llama inclinación lateral, pero la inclinación lateral siempre viene acompañada de cierto grado de rotación. Si ustedes tratan de hacer una inclinación lateral del cuello, van a ver que siempre va a haber cierto grado de rotación. Bien, después el segmento torácico es un segmento muy poco móvil. Es un segmento que tiene muy poco movimiento por muchos motivos. El motivo principal es porque ahí están ancladas las costillas, y eso hace que la columna torácica no tenga tanto movimiento. Pero también hay otros motivos, como por ejemplo la orientación de las apófisis articulares, que están en sentido vertical, o la posición de las apófisis espinosas, que digamos que evitan que la columna se mueva mucho porque chocan la una con la otra, porque están en un sentido oblicuo, como vamos a ver dentro de unos minutos. Y bueno, el segmento lumbar también es un segmento bastante móvil, no tan móvil como el cervical, pero sí es móvil. Podemos hacer flexoextensión, yo puedo inclinarme hacia adelante, yo puedo inclinarme hacia atrás. Inclinación lateral también, yo puedo inclinarme hacia los lados a nivel de la columna lumbar. Y cierto grado de rotación, no tanto como en el cuello, evidentemente, pero sí tenemos rotación, ¿ok? Y el segmento pélvico es prácticamente inmóvil. ¿Por qué? Porque está anclado a los huesos de la pelvis, que son los huesos coxales, como vamos a ver. Bien,
Entonces eso sería con respecto a las generalidades. Ahora vámonos con con las partes de la vértebra, que esto ya es lo que más les van a preguntar en los exámenes. Bien, entonces, ahorita lo que vamos a ver es la estructura promedio de cualquier vértebra. Vamos a ver después que en cada segmento vamos a tener características específicas. Pero ahorita lo que les voy a explicar es las características que hay en todas las vértebras, sin importar cuál sea. Y ya después veremos con los detalles de cada una. Bien, entonces, de la manera más sencilla posible podemos decir que la vértebra tiene tres partes. Tenemos en primer lugar la parte más anterior, se llama el cuerpo vertebral. Después tenemos el arco vertebral. Y por último tenemos a las apófisis, o también llamados los procesos. Entonces vean, el cuerpo vertebral es esa región. Ahorita les voy a dar las definiciones, nada más. Y ya más abajo tengo muchas imágenes, como pueden ver aquí, muchas imágenes. Entonces, si no entienden ahorita la teoría, con las imágenes les va a quedar más claro. Entonces, el cuerpo vertebral es la región abultada que ocupa la porción anterior de la vértebra. Bien, el arco vertebral es una región curvada que está por detrás del cuerpo vertebral y las apófisis son relieves óseos prominentes, ¿ok?, que surgen del arco vertebral, como vamos a ver. Entonces, vean, aquí nada más para aclararles una cosa, si nosotros estudiamos el arco vertebral con un poquito más de detalle, veremos que el arco vertebral tiene dos segmentos. Tiene un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior se llaman los pedículos. Tenemos uno de cada lado, el pedículo izquierdo y el pedículo derecho. Se llaman los pedículos. Y la parte posterior del arco vertebral se conoce como las láminas vertebrales. ¿Ok? Bueno, aquí en esta imagen que les dibujé lo podemos medio representar. Esta es una vista superior de una vértebra cualquiera. Este es el cuerpo vertebral aquí en la parte anterior. Vean cómo evidentemente es una región abultada en la parte anterior de la vértebra. Y aquí desde la parte posterior del arco vertebral de forma curvada nace el arco vertebral, que en su parte anterior de color rojo este es el pedículo y en la parte posterior estas son las láminas, que de hecho el punto de unión entre el pedículo y las láminas se llama el istmo vertebral, que esto mencionaba el García Porrero, que puede ser susceptible a traumatismos porque es una región débil de la vértebra. Bien, y bueno, estas apófisis, que son las que vamos a estudiar ahora, son las que le dan el aspecto irregular a las vértebras. Entonces, vean, las apófisis, tenemos tres tipos de apófisis. Tenemos las apófisis transversas, vamos a poner aquí, las apófisis transversas. Tenemos las apófisis, la apófisis espinosa, porque solamente hay una apófisis espinosa por cada vértebra. De las transversas hay dos. Entonces vamos a poner aquí, transversas hay dos por cada vértebra. Espinosa solamente hay una. Y después tenemos las apófisis articulares, que en estas tenemos 4 por cada vértebra. 2 superiores y 2 inferiores. Entonces aquí hay 4 articulares. Entonces vean las definiciones. Las transversas arrancan desde el istmo vertebral, que es este punto que les dije que es la unión entre el pedículo y la lámina. Entonces si yo les dibujo las apófisis transversas acá de color verde, serían las que se van hacia en sentido lateral desde el istmo vertebral. ¿Ok? Entonces esa sería la apófisis transversa. Y se dirigen hacia lateral. Bueno, después tenemos las apófisis, la apófisis espinosa, que esta es una nada más y se origina en el punto de confluencia entre las láminas hacia posterior. Entonces si yo la vuelvo a dibujar acá de verde, el punto de confluencia de las láminas aquí atrás, esta sería la apófisis espinosa, la que se va hacia atrás. Entonces esta es la apófisis espinosa, estas serían las transversas, una de cada lado. Aquí está la transversa, aquí está la otra. Y después por último tenemos las apófisis articulares, que en este plano no las podemos observar porque no las podría dibujar acá. Pero imagínense que las apófisis articulares tenemos 2 que están en la parte de arriba y tenemos 2 en la parte de abajo. Estas también arrancan del istmo vertebral, pero en este caso no se dirigen hacia los lados como era el caso de las transversas, sino que se dirigen hacia arriba o hacia abajo. Bien, entonces, bueno, ya que entendemos esto, ahora, tienen que entender algo. Obviamente, esto es muy lógico, pero nada más lo menciono por si alguna persona todavía no lo tiene claro. Las apófisis articulares superiores de una vértebra se van a articular con las apófisis articulares inferiores de la vértebra que está por encima. O sea, por ejemplo, si yo aquí tengo L1, este es el cuerpo vertebral de L1, y aquí tenemos las apófisis articulares superiores de L1, nada más por ponerles un ejemplo. Entonces, las apófisis articulares inferiores de T12
son las que se van a articular con las apófisis articulares superiores de L1. Entonces aquí estaría T12 con sus apófisis articulares superiores acá y sus apófisis articulares inferiores acá. Vean cómo las inferiores se articulan con las superiores de la vértebra de abajo. Y aquí nuevamente las apófisis superiores de T12 se articularían con las apófisis inferiores de T11. Entonces así. Ese es el orden que sigue. Bien. Ahora que ya entendemos las principales partes de la columna, perdón, de cada vértebra, ahora les quiero mencionar una región muy importante que se forma gracias a la presencia de todas estas estructuras. Esto es lo que se conoce como el agujero vertebral. Entonces vean, el agujero vertebral es un hueco, básicamente, es un orificio que está delimitado anteriormente, como ven acá, por el cuerpo vertebral y posterolateralmente por el arco. Entonces, aquí vamos a apuntar la definición. Este es el agujero vertebral. Y bueno, ahora pónganse a pensar, si yo pongo muchos agujeros uno encima del otro, ¿qué voy a formar? Voy a formar un túnel, voy a formar un conducto. Y entonces la aposición o la superposición de todos estos agujeros vertebrales que hay en cada vértebra, uno encima de otro, vamos a formar un conducto. Y esto se llama el conducto vertebral. ¿Bien? También le pueden decir el conducto raquídeo, porque por este conducto es que vamos a ver a la médula espinal. Entonces vean cómo la definición: conducto formado al superponer los orificios vertebrales uno encima del otro. Bien, ya casi acabamos con la teoría y ya vamos aquí con las imágenes. Lo último que les quiero mencionar aquí de la teoría es que es con respecto a los pedículos. Pero antes de eso quiero mencionarles unos datos acerca del conducto vertebral. El calibre del conducto vertebral varía dependiendo del segmento de la columna que estemos considerando. Mientras más móvil sea el segmento, mayor va a ser el tamaño o el diámetro de ese conducto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el segmento cervical va a ser un agujero bastante grande o un conducto bastante grande. En las regiones, por ejemplo, en la región torácica va a ser un poco más pequeño, va a tener forma ovalada, como vamos a ver. Y en la región lumbar va a ser un poco más grande también, al igual como lo era en la región cervical. Bien. Y bueno, obviamente este conducto vertebral comunica superiormente con el agujero magno, que es ese agujero que está en el hueso occipital por donde desciende el bulbo raquídeo y se continúa con la médula espinal. Obviamente este conducto tiene que estar en comunicación con el agujero magno para que se puedan comunicar estas dos estructuras. Bien, y bueno, ahora lo último con respecto a la teoría es esto que les quiero mencionar de los pedículos. Los pedículos, recuerden que son la parte anterior de la lámina vertebral, están excavados, digamos, presentan unas escotaduras. Tenemos una escotadura en la parte superior que se llama la escotadura vertebral superior y tenemos una escotadura en la parte inferior que se llama la escotadura vertebral inferior. Estas dos escotaduras, vean, si yo les dibujo acá, imagínense, esta es la vértebra T8, por ponerles un ejemplo. Este es el cuerpo vertebral de T8, ¿ok? Aquí está su pedículo. El pedículo presenta una excavación acá, en la parte superior, en la parte inferior, perdón. Y también, bueno, vean, lo podemos ver de esta manera. Tenemos una excavación así y una excavación así. Bien. Y acá después, en la vértebra de abajo, tenemos el cuerpo vertebral. Tenemos otra excavación acá y otra excavación acá. Entonces, la excavación que está en la parte superior del pedículo, esta se llama la escotadura vertebral superior, mientras que la escotadura que está aquí por debajo, esta es la escotadura vertebral inferior. Vean cómo si yo junto ambas escotaduras acá, se forma claramente un agujero. ¿Okay? Este agujero que ustedes están viendo acá. Y este agujero es muy importante porque se llama el agujero intervertebral, o también le pueden decir los orificios de conjunción, porque es aquí que atraviesan los nervios espinales con sus vasos asociados. ¿Ok? Entonces estos son los agujeros intervertebrales, que ahora es lo que vamos a pasar a ver con detalle ahorita. Entonces espero que haya quedado claro eso. Entonces, vamos a poner aquí que estas escotaduras, al juntarse la una con la otra, van a delimitar el agujero intervertebral. O también les dije, también le pueden decir de conjunción. Entonces aquí vean estas imágenes para recapitular todo. Vamos a empezar aquí desde la parte más anterior.
Esta es una imagen, es una vista, digamos, superolateral de una vértebra. ¿Okay? En la parte anterior vemos el cuerpo vertebral de color gris. Bien. Después en la parte posterior aquí de color amarillo, este es el arco vertebral. En la parte anterior aquí este es el pedículo. Y vean cómo están estas excavaciones. Esta es la escotadura vertebral superior y esta es la escotadura vertebral inferior. Después acá en la parte posterior del arco, esta es la lámina. Vean cómo evidentemente del istmo vertebral, que es este punto que se une el pedículo con la lámina, nace la apófisis transversa, que es esta de color verde que se va hacia lateral. Vean cómo también a nivel del istmo vertebral nacen las apófisis articulares. Esta es la apófisis articular superior, pero en este caso en vez de irse hacia el lado se va hacia arriba y se va hacia abajo. Entonces vean, después por último en la parte donde se unen ambas láminas, en el lugar donde confluyen hacia posterior, nace la apófisis espinosa. Este caso yo creo que estamos refiriéndonos a una vértebra lumbar, porque la apófisis espinosa tiene una forma cuadrilátera. Probablemente sea una vértebra lumbar esta. Bien. Y aquí lo que hemos hecho, en este caso hemos quitado la parte izquierda del arco vertebral, en donde vemos aquí la parte alta, partiendo del istmo vertebral vemos la apófisis articular superior, la apófisis articular inferior acá abajo y la apófisis transversa yéndose hacia el lado. O sea, si yo agarro esto y lo vuelvo a colocar acá, pueden imaginarse cómo esto se acoplaría fácilmente a la estructura que tenemos acá. Aquí tenemos otra imagen. Esta es otra vértebra. Estamos hablando de una vértebra torácica. ¿Por qué? Porque podemos ver las fositas costales para las partes de las costillas. Vemos una apófisis espinosa oblicua y otras características que vamos a ir viendo más adelante. Entonces vean aquí, en la parte anterior, este es el cuerpo vertebral. En la parte posterior, este sería el pedículo. Y esta sería la lámina en la parte de atrás, que no la vemos muy bien. Pero vean cómo a partir del istmo vertebral nace la apófisis transversa que se viene hacia el lado. Imagínense que la apófisis transversa está saliendo de la pantalla hacia ustedes. Y aquí tenemos las apófisis articulares superiores viéndose arriba y las inferiores viendo hacia abajo y la apófisis espinosa yéndose hacia atrás. Bien. Y bueno, en esta imagen vamos a poder explicar lo que es el conducto vertebral y el agujero vertebral. Entonces vean acá nuevamente, esta es una vista superior, vemos el cuerpo vertebral en la parte de adelante, pedículo, vean, este es el pedículo y esta es la lámina. Vean cómo del istmo vertebral nacen las apófisis articulares superiores que salen hacia arriba, las apófisis transversas que nacen hacia los lados, y la apófisis espinosa que se junta en el punto de unión de ambas láminas. Vean cómo se forma este agujero que está delimitado anteriormente. Esta es pregunta de examen. Está delimitado anteriormente, ¿por qué? Por la parte posterior del cuerpo vertebral. Está delimitado lateralmente, ¿por qué? Por los pedículos. Y está delimitado posterolateralmente por las láminas. El agujero vertebral tiene todos estos límites y este agujero, imagínense, si yo pongo una vértebra encima de la otra, este agujero se va a convertir en un túnel, en un conducto, y este conducto vertebral es por donde va a descender la médula espinal, que es lo que vemos en esta imagen. Entonces vean acá, esto de acá, aquí, esta es la médula espinal, aquí vemos el surco medio posterior de la médula espinal y vean cómo llega evidentemente, en el caso de un adulto, llega hasta el borde inferior de L1. ¿Cómo sé que esto es L1? Porque aquí arriba vemos la 12ª costilla, entonces esta de abajo significa que este es L1. Entonces vean cómo llega al borde inferior de L1. Todo lo que vemos acá, estas raíces, si ustedes ya vieron mis playlists de neurología, sabrán que esto se llama la cola de caballo o cauda equina, que son las raíces que provienen de los segmentos de la médula espinal y que tienen que descender hasta alcanzar su vértebra correspondiente para salir a través del agujero intervertebral, que dijimos que es este agujero que se forma entre las escotaduras de los pedículos. Bien, espero que haya quedado claro todo esto. Entonces ahora vámonos con las características de cada una de las vértebras. Bien, vamos a empezar con las vértebras cervicales, que vamos a mencionar cuáles son las características de las vértebras cervicales y después vamos a mencionar las características de las vértebras cervicales atípicas. Entonces vean, cuando estudien cada segmento de la columna van a ver estos conceptos. Van a ver el concepto de vértebras típicas, vértebras atípicas y vértebras de transición. Las vértebras típicas son aquellas vértebras cuyas características son muy parecidas entre la mayor parte de las vértebras de ese segmento. Las vértebras atípicas son aquellas que tienen características
que sí son parecidas a las vértebras, pero tienen características adicionales, o incluso hay veces que tienen características que no se parecen en lo absoluto a las vértebras típicas, pero bueno, por eso se les dice atípicas, porque no cumplen con los parámetros normales que se esperan que tengan las vértebras de ese segmento. Y después tenemos las vértebras de transición, que vértebras de transición simplemente se refiere a las vértebras que están justamente antes o después de cada segmento. O sea, por ejemplo, la vértebra C7 es una vértebra de transición. ¿Por qué? Porque es la vértebra que contacta con el segmento con el segmento torácico de la columna. Entonces eso es lo que se llama vértebra de transición. También T12 es vértebra de transición. L1, vértebra de transición. T1, vértebra de transición. Bien, entonces vamos a empezar acá mencionando las vértebras cervicales típicas. Son 3. Las vértebras cervicales típicas son C3, C4 y C5. Entonces, vean, ¿cuáles son las características que vemos en las vértebras cervicales típicas? Bueno, primero que nada, ahorita les voy a leer nada más aquí toda esta información que les tengo, y aquí abajo en estas imágenes vamos a profundizar en cada uno de los puntos que les voy a ir mencionando aquí. Entonces, empecemos. Entonces, las típicas les dije C3, C4 y C5. El cuerpo vertebral de estas vértebras suele ser poco voluminoso. Esto es lógico porque tienen que soportar poco peso, son las primeras vértebras, y es alargado en sentido transversal, es decir, es más ancho de lo que es largo. ¿Okay? Después podemos observar algo que se conoce como las apófisis unciformes. Entonces vean, aquí nos vamos abajo. Mejor primero les voy a leer todo esto y ya después vamos a las imágenes. Con respecto al agujero vertebral, este posee una forma triangular. Bien, y el vértice de este triángulo está dirigido hacia sentido posterior. Bien. Otra cosa, las apófisis unciformes son exclusivas de las vértebras cervicales, y estas apófisis están presentes en el borde lateral de los cuerpos vertebrales, y estas apófisis unciformes se articulan con el cuerpo vertebral de arriba, y estas forman, de hecho, son articulaciones sinoviales que contribuyen a la movilidad del cuello. Las apófisis transversas presentan una disposición horizontal, es decir, están situadas en el plano transverso y están situadas anteriormente con respecto a las apófisis articulares superiores. Ya vamos a ver todo esto con las imágenes, no se preocupen. Las apófisis transversas presentan en el centro, esto es una de las características más importantes, que presentan en el centro un orificio que se conoce como el orificio transversal, que es el que permite el paso de la arteria vertebral. Bien. Otra cosa importante de las apófisis transversas es que en su extremo distal están bifurcadas, de tal manera que presentan un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Estos tubérculos son importantes porque sirven de inserción para diferentes músculos, como los escalenos, entre otros músculos. Bien, la apófisis espinosa, al igual que las apófisis transversas, están situadas en sentido horizontal y terminan bifurcadas también, bien, en la parte posterior. Y las apófisis articulares, las superiores miran hacia atrás y hacia arriba. Las inferiores miran hacia adelante y hacia abajo. Entonces vean acá todas estas imágenes. Esta que vemos acá, esta es una vista inferior de la tercera vértebra cervical, es de C3. ¿Okay? Esta es una vista superior de C4, vista superior de C4, y esta es una vista lateral de todas las vértebras cervicales a excepción de C1. Bien, entonces vean, en esta vista inferior, nada más para que se den una idea, vean, me voy a ir a esta aplicación, vean, vamos a agarrar C3, por ejemplo, C3 es esta, la vamos a aislar. Lo que estamos viéndola, vean, así es la vértebra en el esqueleto, vean, así. Pero yo lo que voy a hacer es que la voy a aislar y la voy a ver por abajo, así. Esta es la vista que yo estoy viendo, de tal manera que lo que está por delante aquí en la parte de arriba, esto sería anterior, este sería el lado derecho, este sería el lado izquierdo, y aquí esta parte sería la parte posterior. O sea, imagínense que ustedes la están viendo por debajo. Bien, entonces vean, podemos ver los detalles anatómicos. Primero que nada, el cuerpo vertebral evidentemente es poco voluminoso en comparación al cuerpo vertebral de otras vértebras, como pueden ser las de más abajo que les voy a enseñar, que tienen que soportar más peso. Bien, también nos podemos fijar en el agujero vertebral, que como les he dicho, presenta esta forma triangular
con el vértice situado hacia la parte posterior. Si nos vamos a esta vista superior de C4, aquí podemos ver, estas son las apófisis unciformes. ¿Ven? Yo me acerco, estas de acá son las apófisis unciformes que se estarían articulando con el cuerpo vertebral de C3, porque esta sería C4. ¿Bien? ¿Qué más podemos observar? Pues les he dicho que las apófisis transversas están situadas en una disposición horizontal y están anteriormente con respecto a las apófisis articulares superiores. Entonces fíjense cómo acá estas son las apófisis transversas con su centro, con el hueco en el medio que les he dicho que ese es el agujero para la arteria vertebral. Y fíjense cómo esta apófisis transversa nace por delante de la apófisis articular superior. Aquí también. En este caso, esta es una imagen del García Porrero, este es el cuerpo vertebral de C4, esta es una vista superior, aquí de color azul son las apófisis unciformes, aquí tenemos el proceso transverso, aquí también el proceso transverso, en este caso, como la estamos viendo desde arriba, este sería anterior, este sería el lado izquierdo y este sería el lado derecho, o sea, es como que ahora vengo yo, agarro C4, ¿ok? Y ahora la estoy viendo así, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces fíjense cómo aquí nuevamente tenemos el foramen transverso para la arteria vertebral. Vean cómo la apófisis transversa es bifurcada. Tiene un tubérculo anterior acá y un tubérculo posterior acá. Y fíjense cómo están en el plano horizontal. Bien. ¿Qué más? Pues les he dicho que las apófisis espinosa, también está bifurcada. Entonces fíjense cómo aquí este C3, la apófisis espinosa, tiene una bifurcación acá, esta también que es C4, aquí también C4. Bien, y bueno, lo último que les expliqué es que las apófisis articulares, las superiores miran hacia atrás y hacia arriba. ¿Okay? Entonces vean, estas son las superiores, vean cómo miran hacia atrás y hacia arriba. Si nos vamos acá, vean, miren, la vemos del lado lateral, ven hacia atrás y hacia arriba, ven en sentido, digamos, postero-superior, si existe ese término. Bueno, y ahora fíjense en esta vista inferior, acá tenemos las apófisis articulares inferiores viendo hacia adelante y hacia abajo. Entonces si yo me voy a ver las apófisis articulares inferiores, vean cómo ven hacia adelante y hacia abajo, de tal manera que se articulan con las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior, que en este caso sería C5, porque estamos viendo C4. Bien, espero que haya quedado claro eso. Entonces, esas serían las características de las vértebras cervicales típicas. Bien, ahora, bueno, otra cosa que me gustaría mencionar es aquí estas en la vista lateral. Fíjense cómo nuevamente la apófisis espinosa es muy corta, pero es bifurcada. Pero fíjense, esto es una característica importante que nos va a permitir diferenciar entre la apófisis espinosa de las vértebras atípicas, como lo es la de C7, que vean cómo es muy prominente, que eso es lo que vamos a pasar a explicar dentro de unos minutos. Pero bueno, bueno, otro dato que se me olvidó mencionar, que se los pueden llegar a preguntar, es que en este tipo de vértebras se forma un surco acá, entre ambos tubérculos de la apófisis transversa para la emergencia de los nervios espinales. Entonces el nervio espinal estaría saliendo de esta manera, por acá. Y al salir deja un surco, deja, digamos, una ligera excavación en la apófisis transversa, y esto se conoce como el surco del nervio espinal, Y fíjense cómo está en la apófisis transversa. Y eso es lo que podemos ver en esta vista lateral. Vean cómo acá emerge el nervio espinal, o sea, estaría emergiendo por acá, y aquí deja este pequeño surco. Vean cómo acá nace entre los pedículos y deja ese surco. Bien, espero les haya quedado claro eso. Vámonos con las vértebras cervicales atípicas. Empezamos con la vértebra C1, que esta vértebra también recibe otro nombre que es más famoso, le pueden decir el atlas. El atlas. Se le dice el atlas porque soporta el peso de la cabeza, y en la mitología griega había un dios, no sé si era un dios o un semidios, no sé, pero el punto es que ese se llamaba Atlas y fue castigado por Zeus en que tenía que mantener el peso de la tierra bajo sus hombros, sobre sus hombros, y entonces por eso se le dice Atlas a la vértebra C1, porque está sosteniendo todo el peso de la cabeza, que sería análogo a aquel dios griego que tenía que sostener el peso del planeta sobre sus hombros. Bien, bueno, entonces aquí los datos que nuevamente se los voy a leer y después vamos a ver las imágenes.
Cuerpo vertebral, esta es la única vértebra de la columna que carece de un cuerpo. No tiene un cuerpo vertebral, sino que más bien está formada por la unión de dos arcos, un arco anterior y un arco posterior. Y estos arcos están unidos entre sí a través de las masas laterales que vamos a ver. Entonces, vean acá, vamos a bajar. Esta sería la vértebra C1. En este caso, esta sería una vista superior de C1. Esto sería anterior, esto sería el lado izquierdo, esto sería el lado derecho y esto sería posterior. O sea, si yo vengo acá y agarro C1, es una vista superior, lo estamos viendo así, ¿ok? Vean cómo se corresponde con la imagen. Entonces, vean cómo no tenemos cuerpo vertebral, sino que lo que tenemos son arcos. Este es el arco anterior, este es el arco posterior y está conectado a través de las masas laterales, que son estas que les estoy marcando en este momento. Bien, entonces, ¿qué más tenemos por acá? Pues se delimita un gran orificio en el centro. Este gran orificio, ustedes estarían tentados a decir que todo esto es el conducto vertebral. Bueno, todo esto sería el agujero vertebral. Sí, pero no todo este agujero está ocupado por la médula espinal. Esto es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque en este caso el orificio que se forma, solamente la mitad posterior forma parte del agujero vertebral en el que va a estar la médula espinal, ya que la parte anterior, vemos acá, está ocupada por la apófisis odontoides o el diente de C2, que es la segunda vértebra cervical que vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces vean, esta apófisis odontoides se articula con su parte anterior, se articula con la cara posterior del arco anterior, de tal manera que vean, esta es la cara posterior del arco anterior. Nos vamos a esta imagen. Esta es la cara, este es el arco anterior en la parte de adelante, ¿ok? Y aquí vean esta apófisis, esta caría articular en el centro, en la parte posterior de este arco. Esta es apófisis, la caría articular para el diente del axis, que es la segunda vértebra cervical. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Pues en la parte anterior ya hemos dicho que está ocupada por la apófisis odontoides. La zona media de la cara anterior, del arco anterior, presenta un tubérculo. Esto se llama el tubérculo anterior del atlas, que es este tubérculo que vemos en la parte anterior. Aquí también lo vemos. Esta es una vista superior, pero esta es nada más de otro libro, que es del García Porrero. Esta es una vista inferior, de tal manera que aquí está, nuevamente esto sería la parte anterior, pero lo estamos viendo de esta manera. O sea, ahora en vez de verlo por encima, lo vamos a ver por debajo, así. Entonces vean cómo aquí el tubérculo anterior se observa muy claro, emergiendo desde la parte central del arco anterior. Bien, entonces, ¿qué más tenemos por acá? En la zona media de la cara posterior del arco anterior, bueno, esto es lo que les he dicho, esto se llama la fosita del diente, que es lo que articula con el cuerpo anterior, con la cara anterior del cuerpo del diente, como vamos a ver dentro de unos minutos. El borde superior del arco posterior presenta el surco de la arteria vertebral. Entonces, si nos vamos aquí al borde superior del arco posterior, este sería el surco de la arteria vertebral, de tal manera que o sea, miren, la arteria vertebral está entrando aquí a través del foramen transverso que está en la apófisis transversa, está ascendiendo. Pero una vez llega a C1, esta arteria vertebral tiene que perforar a nivel del agujero magno para dirigirse hacia el sistema nervioso central. Entonces esta arteria, si yo les dibujo su trayecto, imagínense que está entrando por acá y ahora se dirige hacia el interior a través de este agujero, pero deja un surco. Este surco que deja en el borde superior del arco posterior, esto se llama el surco de la arteria vertebral. Y esta arteria, ahora estando adentro, ya va a dirigirse a, que si ustedes saben, se fusiona a nivel del puente para formar la arteria basilar, y eso forma después arriba toda la circulación del sistema nervioso central, que bueno, eso lo vemos en la playlist de neurología. Bien, entonces nada más déjenme borrar esto y seguimos. Entonces, ya dijimos esto. Ahora les voy a mencionar otro detalle anatómico, que es que en la parte media, pero ahora de la cara posterior, del arco posterior, vamos a tener otro tubérculo, que es lo mismo que vimos en el tubérculo anterior, solo que ahora este es el tubérculo posterior, que es este. Entonces vean, este es lo que se diría que se correspondería con la apófisis espinosa de C1, si lo quieren ver de una manera. Pero es una apófisis espinosa muy rudimentaria, muy pequeña.
Ahora, si consideramos, ya estudiamos los detalles anatómicos del arco anterior y del arco posterior. Ahora los detalles anatómicos de las masas laterales, que estos son un poquito más complicados. Las masas laterales tienen 6 caras. Tienen una cara superior, una cara inferior, una cara externa, una cara interna, una cara anterior y una cara posterior. En la cara superior, que es esta que estamos viendo acá, porque estamos viéndolo desde arriba, en la cara superior vemos las carillas articulares. ¿Para qué hueso? ¿Qué hueso tenemos encima de la primera vértebra cervical? El hueso occipital. Entonces, esto sirve para articular con los cóndilos del occipital. Y esto forma la famosa articulación atlanto-occipital o cráneo vertebral, que es la que vamos a ver en el próximo video. Entonces vean, estas carillas articulares están excavadas. Entonces dice el libro que forman como las huellas de un zapato en dirección anteromedial. Entonces vean cómo aquí están en dirección anteromedial, de tal manera que es como un zapato que está viendo hacia el centro y hacia anterior. Y aquí es donde articularían los cóndilos del occipital. Si nos vamos para acá y aislamos, déjenme aislar este y aislar el occipital, podemos ver claramente acá cómo articulan C1 con los cóndilos del occipital que están acá. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Pues ahora la cara inferior presenta las carillas articulares inferiores para articular con C2. Esto es lógico. Entonces vean, esta es una vista inferior y aquí estas son las carillas articulares inferiores para articular con C2. Bien. En la cara interna, en la cara externa se origina la apófisis transversa muy pequeña con el agujero transversal. Entonces vean, aquí este es el agujero transversal, que ya les he dicho que aquí pasa la arteria vertebral y después deja un surco en el arco posterior. Bien. En la cara interna posee un tubérculo que sirve para la inserción del ligamento transverso, que esto lo vamos a ver en el próximo video cuando veamos las articulaciones, que aquí hay un ligamento que es el ligamento transverso que se une aquí con este tubérculo que está en la parte central o en la cara interna, que lo podemos ver acá. Bien, y después en la cara anterior y en la cara posterior esto es muy sencillo, simplemente se corresponden con las zonas de implantación de los arcos. O sea, la cara anterior de la masa lateral se continúa con el arco anterior y la cara posterior de las masas laterales se continúa con el arco posterior. Bien, eso sería todo con respecto al atlas. Entonces ahora vámonos con la siguiente vértebra cervical, que es C2, también llamada axis. Entonces vamos a apuntar aquí C2, o también le podemos decir axis. Ustedes estarán preguntando, ¿por qué le puedo decir axis a esta vértebra? Pues esto se debe a que esta vértebra participa en una articulación muy importante, que es la articulación atlantoaxoidea, que es la encargada de permitirle el eje de rotación a la cabeza. Entonces por eso axis quiere decir eje, entonces por eso le dicen el eje. Bien, ahora algunos datos importantes de esta vértebra. La cara superior del axis, especialmente la cara superior del cuerpo vertebral, parte hacia arriba una apófisis, que es la que ya les expliqué, que es la apófisis odontoides, o también llamada el diente. Bien, este diente tiene diferentes partes. La parte, digamos, central se conoce como el cuerpo del diente, y esta es la parte que se articula con C1. Recuerden, la parte anterior del cuerpo del diente se articula con el arco posterior, con la cara posterior del arco anterior de C1. Aquí lo escribí mal, aquí puse que se articula con el arco posterior de C1. No, se articula con la cara posterior del arco anterior de C1. Entonces vean, nos vamos aquí, vamos a agarrar a C1 y a C2, aquí, y fíjense cómo esta es una vista posterior. Estamos viendo el diente acá, y vean cómo la cara anterior del cuerpo del diente se articula con la cara posterior del arco anterior de C1. Bien, entonces esa sería la articulación que les estaba explicando, que es la atlantoaxoidea. Bien, y bueno, la parte que sobresale del diente, o sea, la región afilada que está por encima de la zona de implantación, esto se llama el vértice del diente, que es lo que estamos viendo acá. Entonces vean, en este caso esta es una vista anterior de C2, este es el cuerpo vertebral de C2, y esto que vemos hacia arriba es el diente con su vértice en la parte superior, y esta es la carilla articular que se articula con la cara posterior del arco anterior de C1 o del atlas.
Después tenemos otras estructuras, pues en la cara posterior del cuerpo del diente tenemos una carilla articular para el ligamento transverso. Entonces vean, esta es una vista posterior del axis y vean cómo aquí en la parte posterior del cuerpo del diente vemos esta carilla articular para el ligamento transverso. Esta no es la misma carilla articular que estamos viendo aquí adelante, porque esta es una vista anterior que estamos considerando que es la articulación con el atlas. Esta es una articulación que se forma con el ligamento transverso. Bueno, no es una articulación, es una unión que sirve para la unión del ligamento transverso. Que, bueno, esto lo vamos a explicar en el próximo video. Pero recuerden, este ligamento transverso también les había dicho que se unía con el atlas, con el tubérculo de las masas laterales también, que eran este tubérculo acá de arriba de las masas laterales. Entonces también se une acá en la parte posterior del cuerpo del diente. Y bueno, el último dato que me gustaría mencionarles es que las apófisis articulares superiores de C2 se articulan con la cara inferior de las masas laterales de C1. ¿Qué es esto? Vamos a la vista inferior. Esta es la cara inferior de las masas laterales, que les he dicho que aquí teníamos esta zona articular que se articulaba pues con la apófisis articular superior de C2, que son estas que están acá. Y vean cómo están situadas viendo hacia afuera, ¿okay? ¿Por qué? Porque vean cómo las carillas articulares de C1 están viendo hacia adentro, de tal manera que se tienen que complementar la una con la otra. Entonces espero que les haya quedado claro. Aquí tenemos una vista lateral. Este sería el cuerpo del diente, este sería el vértice, esta es la cara anterior que articula con el arco anterior del atlas. Aquí esta sería la apófisis articular superior. Este sería el cuerpo del diente, perdón, el arco vertebral de C2. Este sería el foramen transverso por donde estaría pasando la arteria vertebral. Aquí vemos la apófisis espinosa que nuevamente es bifurcada en la parte posterior. Y vemos cómo también las apófisis transversas presentan estos tubérculos que sirven para la inserción de diferentes músculos. ¿Ven? Entonces vean cómo algunas de las características de las vértebras atípicas sí son parecidas a las vértebras típicas, pero obviamente hay algunas cosas que solamente son exclusivas de estas y por eso son atípicas. Por último, vámonos con las vértebras C6 y con C7. Estas tienen algunos detalles anatómicos que me gustaría resaltar, entonces vamos a empezar con C6. Primero que nada, yo diría que de las cosas más importantes que tienen que recordar de C6 es que el tubérculo anterior de su apófisis transversa es muy prominente. Y esto es importante porque este tubérculo anterior de la apófisis transversa recibe un nombre, se llama el tubérculo carotidio, porque está en relación con la arteria carótida común, que es esta arteria que les estoy marcando acá. Entonces vean, esta es C6 y esta sería su apófisis transversa. Y vean cómo estamos observando la arteria carótida común, cómo asciende muy cercana al tubérculo anterior de esta apófisis transversa, que sería en este caso, esta es una vista superior, este sería el tubérculo anterior de esta apófisis transversa y aquí estaría más o menos, si yo se los dibujo acá, aquí estaría ascendiendo la arteria carótida común. Y entonces, ¿por qué les explico esto? Porque menciona el libro que en algunos cirujanos pueden comprimir este nivel y le pueden, con fines terapéuticos o también incluso pueden llegar a producir un síncope en una persona. Si ustedes apretan muy fuerte a ese nivel, ustedes pueden producir un síncope en el que la persona se desmaya porque le cortan un poquito el flujo al cerebro. Pero bueno, esas son cosas ya más específicas. Pero bueno, nada más un dato interesante por si les gustaba saber. Bien, después tenemos C7. C7, lo característico de esta vértebra es que posee una apófisis espinosa sumamente larga y prominente, y es por esto que también le podemos decir la vértebra prominente a C7. Entonces vamos a poner aquí arriba que C7 también puede ser llamada la vértebra prominente. Que vean cómo claramente en esta imagen, vean cómo la apófisis espinosa de C2, C3, C4, C5 y C6 es bastante corta en relación a la apófisis espinosa de C7, que esa es la apófisis que ustedes pueden palpar al tocarse la parte inferior del cuello a nivel de la nuca. Ahí, esa bola que sienten en la base del cuello, esa es la apófisis espinosa de C7. ¿Okay? Y bueno,
Se le dice vértebra de transición a C7 porque asemeja más una vértebra torácica. Porque fíjense cómo la apófisis espinosa de C7 se parece más a la apófisis espinosa de T1 que a la de C6. También podemos observar algunos detalles a nivel de C7 que, por ejemplo, el foramen transverso de C7 a veces está ausente. ¿Ok? A veces puede estar. Pero en caso que esté, la arteria vertebral no pasa a través de ese foramen. Vean, en este caso, esta es una vista superior de C7. Aquí el foramen transverso está, digamos, un poquito pequeño. Aquí incluso está tabicado. Entonces aquí la arteria vertebral no va a poder entrar. La arteria vertebral entra desde C6. Esa es preguntísima de examen. Y sale a nivel de C1, en donde se mete al agujero magno, dejando aquel surco que les expliqué. Bien, y bueno, una última cosa que les quiero mencionar es que el cuerpo vertebral de C7 en algunas ocasiones puede presentar una fosita costal para la cabeza de la primera costilla. Que bueno, ahorita van a entender a qué me refiero cuando digo fositas costales, pero ahorita lo retomamos. Y vean estas imágenes, esta es vista lateral y esta es una vista anterior. Aquí vemos el cuerpo vertebral de C1, Atlas. Aquí vemos el cuerpo vertebral de C2, en donde estaría el diente aquí justo por detrás del arco anterior, que aquí podemos ver el vértice del diente sobresaliendo por la parte superior del atlas. Vemos C3 aquí separada por el disco, aquí vemos C4, este es el cuerpo vertebral de C4, C5, C6 y C7. Y vean cómo aquí, por aquí estaría ascendiendo la arteria vertebral, pero no entra a nivel de C7, sino que entra hasta nivel de C6, entonces estaría ascendiendo así. ¿Ok? Hasta alcanzar acá y después se dirige hacia el cráneo. Bien, listo. Entonces eso cumple con las vértebras cervicales. Ahora vámonos con las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas son muy importantes porque hay muchos detalles y muchos reparos anatómicos que debemos de considerar. Las vértebras torácicas típicas son desde T2 hasta T9. Mientras que las atípicas, por lógica, podemos deducir que es T1, T10, T11 y T12. Bien, entonces el cuerpo vertebral de las típicas torácicas es de forma cúbica y el agujero vertebral es ovalado. Vean cómo este es de forma cúbica el cuerpo vertebral y el agujero no es triangular como lo era en el caso de las cervicales, sino es más como ovalado. La apófisis espinosa se dirige hacia atrás y en sentido oblicuo, de tal manera que quedan a nivel de la vértebra inferior. Vean, en esta es una vista lateral. Fíjense cómo la apófisis espinosa no es horizontal como lo era en las vértebras cervicales. Vean, en las vértebras cervicales esta se va justo hacia atrás, pero en las torácicas esta se va hacia atrás, pero también hacia abajo. Es en dirección oblicua, de tal manera que la apófisis espinosa de esta vértebra queda más o menos al nivel de la vértebra infraadyacente. ¿Ok? Que de hecho esto contribuye a, esto es lo que evita que la columna torácica tenga tanto rango de movilidad, porque al flexionar y al extender, estas apófisis espinosas chocan entre sí y por ende limitan el movimiento. ¿Qué más tenemos por acá? Las apófisis articulares superiores miran hacia atrás y hacia lateral, mientras que las apófisis articulares inferiores miran hacia anterior y hacia medial. Entonces vean, vámonos aquí a la aplicación mejor. Si yo agarro, vamos a poner aquí, vamos a agarrar T2, que es esta, y vamos a agarrar T3. ¿Ok? Vean cómo las apófisis articulares, en este caso de T2, ven hacia atrás y hacia lateral, ¿ok? Hacia atrás y hacia lateral. Mientras que las apófisis articulares inferiores, a ver, vamos a quitar aquí una de las vértebras y solo vamos a aislar T2. Las apófisis articulares inferiores miran hacia anterior y hacia medial, para que se complementen. Entonces estas se articulan en un sentido vertical, ¿bien? Mientras que las cervicales se articulaban más en un sentido horizontal. Bien. Entonces eso es algo importante que deben de tener en mente. ¿Qué más tenemos por acá? Pues sigamos leyendo. Los extremos superiores e inferiores del cuerpo vertebral presentan las fositas costales para la cabeza de la costilla. La costilla, como vamos a ver en los videos de tórax, presenta dos partes que se articulan. Presenta la cabeza y el tubérculo costal. La cabeza de la costilla se articula con el cuerpo vertebral, mientras que el tubérculo costal se articula con la apófisis transversa. Entonces vean, en esta vista lateral de T7, estamos viendo aquí el cuerpo vertebral, vemos una fosita costal superior y una fosita costal inferior. ¿Okay? Y estas fositas costales superiores son las que se articulan con la costilla del mismo nivel. O sea, por ejemplo, si esta es T7,
la fosita costal superior de T7 se va a articular con la cabeza de la séptima costilla. Bien, mientras que la fosita costal inferior va a estar sirviendo para articularse con la cabeza de la octava costilla, ¿ok? Porque vean, la fosita costal inferior de acá contribuye también a la fosita costal superior. Pues vean, aquí arriba, por ejemplo, estaría la fosita costal inferior de T6, que estaría más o menos aquí. O sea, si yo se las dibujo, estaría más o menos aquí de color rojo, aquí, con la fosita costal que la podemos representar así con este círculo, y aquí estaría la costilla, más o menos a este nivel, de color verde. Vean cómo se articula tanto con la fosita costal superior de T7 como con la fosita costal inferior de T6. Bien, entonces ese es un dato importante que tienen que tener en mente para que sepan identificar qué costilla es la que tienen enfrente cuando lo vean articulado con la vértebra. Bien, las apófisis transversas se dirigen hacia atrás y están posteriores a las apófisis articulares superiores. Entonces vean cómo acá en una vista superior las apófisis transversas están dirigidas hacia atrás y un poquito hacia lateral, y también están por detrás de la apófisis articular superior, mientras que en el caso de las cervicales habíamos dicho que era diferente. En las cervicales habíamos dicho, si nos vamos hasta aquí arriba, que las apófisis transversas nacían por delante de las apófisis articulares superiores. Bien, ese es otro dato que puede servir para distinguir entre las vértebras cervicales y torácicas. Bien. Y bueno, el extremo distal de las apófisis transversas, como les he dicho, presenta una fosita costal para el tubérculo costal. Entonces vean, en este caso, aquí la apófisis transversa tenemos una carilla articular, que esta sería la fosita costal transversa para el tubérculo costal, de la misma, o sea, de la misma costilla, del mismo nivel. O sea, si este es T7, aquí estaría el tubérculo costal de la séptima costilla. Entonces, si yo lo quiero dibujar acá, la costilla estaría, este sería su tubérculo articulando acá, y después aquí estaría la cabeza de la costilla, así. Bien, espero que esté quedando claro. Eso sería todo con respecto a las vértebras torácicas típicas. Bueno, y otra cosa es que las apófisis espinosas en este caso ya no se bifurcan. Vean cómo ahora es única. Vean acá como en lo que les había dicho, la apófisis espinosa está dirigida hacia abajo y en sentido oblicuo. Vean como la de T7 está más o menos a nivel de T8. Y vean las apófisis articulares superiores acá en este caso, cómo están mirando hacia atrás y hacia lateral. Bien, y vean acá, de hecho en esta imagen podemos ver la articulación con la costilla. Esta es la apófisis transversa articulando con el tubérculo costal, y esta es la parte de la cabeza de la costilla articulando anteriormente con el cuerpo vertebral. Y aquí nuevamente, nada más para clarificar, vean, por ejemplo, esta es la fosita, se las voy a marcar de color azul. Esta es la fosita costal inferior de esta vértebra, y esta es la fosita costal superior de esta vértebra. Supongamos que esta sea T5, supongamos. Esto quiere decir que la cabeza de la costilla que va a estar articulando a este nivel va a ser ¿qué costilla? La quinta costilla. Pero si consideramos ahora la fosita costal inferior de T5 y la fosita costal superior de T6, aquí lo que vamos a estar viendo es que está articulando pero la cabeza de la sexta costilla. Espero que haya quedado claro. Ahora con las atípicas. Las atípicas, como les he dicho, son desde T1 y después desde T10 hasta T12. Entonces, T1, T10, T11 y T12. Entonces vamos a empezar acá con estas. Bueno, pues entonces aquí empezamos hablando de T1. La primera vértebra torácica se caracteriza porque presenta una fosita costal completa, especialmente una fosita costal superior completa para la cabeza de la primera costilla. Pónganse a pensar, esto tiene mucho sentido. Les estoy diciendo que la vértebra que está por encima de T1 es C7. Entonces, C7 no forma parte de ningún tipo de articulación con la costilla, porque C7 es una vértebra cervical, y les he dicho que las costillas empiezan a aparecer en las vértebras torácicas. Cabe recalcar que les expliqué que en algunos casos sí vemos que C7 puede tener una fosita costal inferior, pero eso es muy raro. Lo que ocurre con mayor frecuencia es que la fosita costal superior de T1 es completa y es única de esa vértebra, de tal manera que la vértebra, entonces vean, nos vamos acá, de tal manera que la primera costilla
Si nosotros nos fijamos acá, la primera costilla aquí está unida únicamente con T1, mientras que C7 no contribuye. Entonces vean, esta sería la cabeza de la primera costilla uniéndose con la fosita costal superior, y aquí tenemos el tubérculo costal uniéndose con la apófisis transversa de T1, perdón. Bien, entonces eso sería todo con T1. Ahora, cabe recalcar otra cosa. La diferencia principal que existe entre T1 y estas otras vértebras torácicas es que T1 sí presenta una fosita costal inferior, ¿ok? Que es la que sirve para articular con la fosita costal superior de T2, que estas van a unir con la cabeza de la segunda costilla, ¿ok? Pero vean, T10, T11 y T12 solamente tienen fosita costal superior, pero no tienen fosita costal inferior. Y la fosita costal superior de T10 a T12 es completa. Bien, entonces vean, la diferencia entre T1 y T10 y T12 es que ambas tienen una fosita costal superior completa. Bien, pero solamente T1 tiene fosita costal inferior. T10, T11 y T12 solamente tienen la fosita costal superior, que es completa, y eso las hace atípicas. Bien, entonces eso es lo que podemos observar acá. Por ejemplo, vean, esta vértebra de acá, estas serían vértebras torácicas típicas, porque aquí tenemos una fosita costal superior y una fosita costal inferior, de tal manera que la cabeza de la costilla estaría articulando aquí, de color azul. ¿Ok? Pero vean, en este caso, si yo me voy a esta imagen de acá, fíjense como cuando yo me voy a, por ejemplo, a T10, aquí solamente tenemos esta fosita costal superior, pero no tenemos fosita costal inferior. D11 igual, D12 igual, es lo mismo. Aquí con D1 también, vean cómo solamente tenemos la fosita costal superior acá, pero no tenemos nada a nivel de C7. Entonces, si nos vamos aquí a la aplicación, fíjense, acá tenemos, esta es la primera vértebra torácica, esta es la primera costilla. Vean cómo la cabeza de la primera costilla se articula con la fosita costal superior completa de T1, pero fíjense cómo T1 también tiene la fosita costal inferior acá, que sirve para articular con la cabeza de la segunda costilla. Bien, listo. Espero que haya quedado claro eso. Entonces, hay otros datos que les quiero mencionar. La apófisis espinosa de T1 es más parecida a las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Es por eso que también decimos que T1 es una vértebra de transición. Bien, por ejemplo, si nos vamos aquí arriba, ¿en dónde era? A ver, denme un segundito. Acá, fíjense cómo esta es la apófisis espinosa de T1 y esta es la apófisis espinosa de C7. Se parece más a esta que a las torácicas. Vean, las torácicas, como les he dicho, son más dirigidas hacia abajo, hacia atrás y en sentido oblicuo. Ahora, ¿cómo hago yo para diferenciar entre T11, T10 y T12? Bien, esto se refiere más que nada a la presencia de fosita costal en la apófisis transversa o no. Entonces vean, la décima costilla torácica, la onceava y la doceava, ya saben ustedes que tienen fosita costal superior. Pero la onceava y la doceava no tienen fosita costal transversa. Esto quiere decir que las costillas undécima y duodécima, o sea, la costilla número 11 y la costilla número 12, solamente se articulan con la vértebra a nivel de su cabeza en el cuerpo vertebral. Pero el tubérculo costal no se articula con la apófisis transversa ni de T11 ni de T12. ¿Por qué? Porque no tenemos fosita costal transversa. Vean, aquí en esta imagen, esta es una vista posterolateral. Este es T10, T11 y T12. T10, vean cómo tenemos aquí para articular con la cabeza de la costilla y también para el tubérculo costal a nivel de la apófisis transversa. Pero fíjense acá, fíjense bien cómo T11 y T12 sí articulan la cabeza de la costilla, pero no articulan en el tubérculo costal. ¿Por qué? Porque las apófisis transversas de T11 y de T12 no presentan fosita costal. Ahora ustedes dirán, bueno, ya sé diferenciar T10 de T11 y T12. Ahora, ¿cómo hago para diferenciar entre T11 y T12? Pues aquí ustedes pueden fijarse en dos cosas. Pueden fijarse en el sitio en el cual se observa la fosita costal superior. Normalmente esta es T12, por ejemplo. T12 presenta la fosita costal más cercana al pedículo, mientras que en las otras vértebras, como les he dicho, están a nivel del cuerpo vertebral, mientras que aquí fíjense cómo está literalmente en el pedículo. Bien, y ahora si nos veamos acá, fíjense cómo en estos dos casos T11 y T12 presentan aquí la fosita costal superior a nivel del pedículo, pero la diferencia principal es con respecto a su apófisis espinosa
Y también pueden fijarse en otras características que les voy a ir explicando ahorita. Pero vean, la apófisis espinosa de T12 es más parecida a la apófisis espinosa de una vértebra lumbar, que es una vértebra con apófisis cuadrilátera, mientras que T11 es más parecida a las vértebras torácicas. Otro dato en el que se pueden fijar es en la forma de la apófisis transversa. La apófisis transversa de T12 tiene estos tubérculos que los vamos a ver más adelante cuando veamos las vértebras lumbares, pero se los menciono de una vez. Este es el tubérculo mamilar, este es el tubérculo accesorio y este es el tubérculo costal, que estos tubérculos están presentes únicamente en T12, pero en T11 no lo podemos ver. Bien, entonces espero que haya quedado claro todo eso. Eso es con respecto a las vértebras torácicas. Y ahora por último nos vamos con las vértebras lumbares y ya después con las vértebras de la región sacrocoxígea y acabamos. Entonces vean, las vértebras lumbares en realidad son muy sencillas. Las típicas son desde L1 hasta L4. ¿Ok? Desde L1 hasta L4. Bien, aquí las características son las siguientes. El cuerpo vertebral lógicamente va a ser muy grande, muy voluminoso y se dice que tiene forma arriñonada, o sea, como más o menos como forma de riñón acostado. Porque fíjense, en este caso, este es el cuerpo vertebral de L1. Vean cómo sí tiene la forma de un riñón. Si yo les dibujo el contorno de un riñón, vean acá, de color morado, sí tiene la forma de riñón. Y vean cómo el cuerpo vertebral aquí en la vista lateral es sumamente grande. ¿Por qué? Porque soporta una gran cantidad de peso. El agujero vertebral, al igual que en los segmentos cervicales, es triangular con el vértice dirigido hacia atrás. Bien, las apófisis transversas son muy prominentes y vean cómo aquí es que se observan estas características de las apófisis transversas que son parecidas a las de T12. La apófisis transversa de las vértebras lumbares tienen estos tubérculos que son el tubérculo mamilar, el tubérculo accesorio y el tubérculo costal. Aquí también lo podemos ver. Este sería el tubérculo mamilar, que es el que está en la parte más medial. Este sería el tubérculo accesorio y este sería el tubérculo costal. Que el tubérculo costal es lo que se considera que es la apófisis transversa verdadera, si lo quieren ver de esa forma, porque es la que embriológicamente se corresponde con la apófisis transversa. Bien. Bueno, estos tubérculos... estas apófisis transversas, muchos autores las denominan apófisis costiformes cuando se trata de las vértebras lumbares, porque asemejan mucho como el esbozo de una costilla en la etapa embriológica, pero en realidad no forman ningún tipo de costilla, nada más se les dice apófisis costiformes, y entonces ustedes dirán, la apófisis costiforme tiene 3 tubérculos, el mamilar, el accesorio y el costal, y el tubérculo costal se correspondería con la apófisis transversa verdadera. Bien, ok, entonces aquí como les dije tenemos estos 3 tubérculos, ¿ok? Que los mirábamos también en T12. De hecho, esta imagen es de T12, porque pueden ver aquí tenemos la fosita costal y la fosita costal acá. Bien, las apófisis espinosas, como les he dicho, son de forma cuadrilátera y se dirigen hacia atrás en sentido horizontal. Vean, forma cuadrilátera. Aquí tienen forma de un rectángulo más que nada. Se dirigen hacia atrás. Y bueno, y por último, la apófisis articular superior es cóncava y ve hacia posteromedial, mientras que las apófisis articulares inferiores son convexas y ven hacia anterolateral. Entonces vean, esta es una vista posterior, este es L3, este es L4. Fíjense cómo la apófisis articular superior de L3 está viendo, es cóncava primero que nada, y ve hacia atrás y hacia medial, es posteromedial, mientras que las apófisis articulares inferiores ven hacia afuera, ¿ok? Es decir, hacia lateral y hacia adelante, de tal manera que esto permite que encajen de manera armónica cuando se unan la una con la otra, que estas son las articulaciones sigapofisarias que vamos a ver en el próximo video. Eso sería todo con respecto a las vértebras lumbares típicas. Y a las vértebras lumbares atípicas, pues la única es L5. ¿Ok? L5. El cuerpo vertebral es muy grande, es el cuerpo vertebral más grande de las vértebras lumbares, porque soporta todo el peso del tronco. Se caracteriza por ser más alto en su parte anterior que en la parte posterior. Vean, acá les tengo a L5. Fíjense cómo es más alto en la parte anterior que en la parte posterior. Esto significa que se va a formar como una especie de curva en su parte inferior, y esta curvatura inferior no la vemos en las otras vértebras, porque las otras vértebras lumbares, el cuerpo vertebral es del mismo tamaño. Vean, aquí este es del mismo tamaño y no se forman estas curvaturas, pero en L5 sí, porque si L5 fuera del mismo tamaño sería de esta manera, ¿okay? Sería así y no se formaría esta curvatura, ¿ven? Pero como si es así, sí se forma esa curvatura.
Y bueno, pues las apófisis articulares inferiores de L5 son muy separadas porque contactan con el sacro, con las apófisis articulares superiores del sacro, que están muy separadas. Entonces por eso es que tienen que estar así. Vean, este es el sacro, esta es una vista posterior del sacro, estas son las apófisis articulares superiores, vean cómo están muy abiertas. Entonces las apófisis articulares inferiores de L5 tienen que estar bastante abiertas para poder articular con el sacro. Lo podemos ver aquí en esta imagen. Si nosotros, a ver, voy a aislar únicamente la columna vertebral, vamos a aislar acá, aislamos. Vean cómo, esta es la L5, vean cómo están muy separadas las apófisis articulares inferiores porque tienen que contactar con las partes del sacro que están bastante abiertas. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado claro eso. Listo, eso concluye con las lumbares y ahora vámonos con el sacro y después por último con el coxis, y con esto concluimos el video, mis amigos. Muy bien, pues el sacro se le dice así porque sacro significa sagrado. Entonces los romanos solían sacrificar este hueso y se consideraba como el hueso sagrado, y entonces por eso le dicen así. Bien, entonces bueno, algunos datos importantes generales acerca del sacro, ya después vamos a hablar acerca de cada una de las partes del mismo. Entonces primero, este hueso resulta de la fusión de 5 vértebras sacras. ¿Okay? En el recién nacido y en el feto, estas vértebras están separadas, son 5 vértebras diferentes, pero una vez pasa este tiempo en que están separadas, se suelen fusionar, y esto se conoce como sinostosis. Y entonces ahora, al estar fusionadas estas vértebras, permiten que estudiemos el hueso sacro como una pieza ósea única. Bien, eso es lo que les tengo acá. El hueso se dispone a continuación del segmento lumbar de la columna y está anclado entre ambos huesos coxales, que son los huesos pélvicos. Bien, que vamos a ver, vamos a tener un video específico para estos. ¿Cuáles las dos funciones del sacro? El sacro tiene dos funciones, tiene una función mecánica y una función estructural. La función mecánica es la de transmitir el peso del tronco hacia las extremidades inferiores. Es precisamente por esto que ya el sacro no tiene el mismo nivel de volumen, o sea, que había en las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares son las vértebras más voluminosas de la columna, pero una vez pasamos al sacro vemos que este ahora ya es un hueso aplanado. ¿Por qué? Porque ya el peso del tronco ya ha sido transferido hacia las extremidades inferiores a través de la articulación sacroiliaca. Entonces ya no es necesario que el sacro sea un hueso tan voluminoso. Mientras que la función estructural perdón, es que la cara anterior del hueso forma la pared posterior de la cavidad pélvica, como vamos a ver en unos momentos. Bien, bueno, ¿cuál es la forma de este hueso? Este hueso, si ustedes lo observan, tiene la forma como de una pirámide invertida. Okay, o sea, si ustedes lo ven acá, esta es una vista posterior del sacro, vean cómo tiene forma de un cono o como de una pirámide invertida, con su base en la parte superior, articulando con las vértebras lumbares, y con su vértice hacia abajo. Bien, y bueno, le podemos estudiar a este hueso 4 caras, ¿okay? Que es la cara anterior o cara pélvica, tenemos la cara posterior, tenemos y las caras laterales, y después tenemos una base y tenemos un vértice. Entonces el hueso, vean, este hueso está atravesado por lo que se conoce como el conducto sacro, que se corresponde con la parte más inferior del conducto vertebral. Entonces para eso déjenme irme aquí a la aplicación, para que se fijen ustedes como si yo aíslo la columna spine, vamos a aislar, vean cómo tenemos aquí este conducto, que es el conducto vertebral aquí, que debería estar más o menos por acá, pero si yo quito, a ver, déjenme nada más aislar lo que es el hueso sacro, ok, vamos a aislar. Entonces vean cómo, si yo lo veo por encima, vean cómo en esencia tenemos aquí este agujero que está en la parte posterior y se corresponde con la continuación del conducto vertebral, porque esto en realidad se corresponde con la fusión de las vértebras, que en realidad ese era el agujero vertebral, pero al estar fusionadas entonces ahora forman este conducto que se llama el conducto sacro. Pero este conducto sacro sigue siendo parte del conducto vertebral porque por aquí siguen pasando las raíces nerviosas, como vamos a ver dentro de unos minutos. Bien, entonces vamos a empezar hablando de la cara anterior. La cara anterior, también llamada la cara pélvica porque es la que da hacia la pelvis,
está orientada hacia abajo y es cóncava hacia anterior. Es decir, presenta una cifosis, como hemos visto. Esta es la curvatura primaria, igual que ocurría con el segmento torácico. Bien, entonces vean, para esto lo podemos observar aquí desde una vista lateral. Fíjense cómo el sacro acá, este hueso, presenta una concavidad anterior. Bien, vean cómo está excavado anteriormente. Y vean cómo está orientada más hacia abajo. Entonces, si nos vamos a esta imagen de aquí arriba, aquí por aquí tenía una imagen del sacro desde una vista lateral. Déjenme buscarla. Es aquí arriba, justo en el principio del video. Vean acá cómo es cóncava hacia adelante y cómo está orientada hacia abajo. Bien, desde una vista lateral. Aquí también en esta imagen lo podemos observar. Entonces vamos a regresar. Y bueno, en la zona media de la cara pélvica del sacro, yo puedo observar una especie de líneas, que son estas líneas que, si yo me acerco, vean cómo aquí tenemos estas líneas en el centro de la cara anterior. Estas líneas se llaman las líneas transversales. ¿Okay? Y estas líneas transversales solamente me representan la zona de unión entre los cuerpos vertebrales. Entonces esta línea de acá es la que me representa la unión entre el cuerpo vertebral de la S1 con el cuerpo vertebral de S2. Esta es la segunda línea transversal, aquí está la tercera y aquí está la cuarta. Solo hay 4 líneas transversales, ya que la quinta vértebra sacra se fusiona con el coxis inferiormente. Entonces aquí no vamos a ver esta línea porque estas líneas solamente se corresponden con la fusión de las vértebras del sacro. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Pues en los extremos laterales de las líneas transversales yo puedo observar unos agujeros. Estos agujeros sacros se les llama los agujeros sacros anteriores, o también le pueden decir los agujeros sacros pélvicos. Son un total de 4. Tenemos 4 a cada lado, o sea, 4 pares. Y vean cómo estos agujeros están justamente a nivel del punto en que terminan estas líneas transversales. Estos agujeros se corresponden precisamente con los agujeros intervertebrales, que es por aquí que atraviesan las raíces anteriores de los nervios sacros, ¿okay? Los ramos anteriores, para ser específico. Bien, entonces por este saldrían las ramas anteriores de S1, por este saldrían las ramas anteriores de S2, aquí las de S3, aquí las de S4. Ahora, ¿de dónde salen las ramas anteriores de S5? Ustedes dirán, estas salen por acá, por debajo del borde inferior del hueso sacro. Entonces tengan eso en mente. Bien, ¿qué más podemos mencionar? Pues el nervio S5 no... bueno, es lo que les acabo de decir, no tiene agujero, entonces por esto nace por debajo del borde inferior del sacro. Vean, lo que quiero mencionar también es que si yo me fijo en el sacro desde una vista superior y lo cortamos, hacemos un corte transversal, yo puedo ver que aquí este es el centro del sacro, esta es una vista superior, y este sería el lado izquierdo, este sería el lado derecho, esto sería anterior y esto sería posterior. Bien, aquí podemos observar todo esto, este es el conducto sacro. Vean cómo el conducto sacro está, digamos, delimitado a los lados aquí, y en la parte anterior este se correspondería con el agujero sacro anterior. Y este, que lo vamos a ver más adelante, este es el agujero sacro posterior. Pero vean cómo en esencia estos dos agujeros están comunicados entre sí, que forman como una especie de conducto, de tal manera que los nervios que descienden, el ramo anterior sale por delante y el ramo posterior por detrás. De esta manera. Bien. Entonces, eso sería todo con respecto a la cara pélvica. Pues y vamos a seguir subiendo para ver otras estructuras en estas imágenes. Bien, ahora pasamos a la cara dorsal o a la cara posterior del sacro, en donde podemos ver que, a diferencia de lo que ocurre con la cara anterior, que es una cara bastante lisa, la cara posterior, como vemos aquí inferiormente, esta es una cara muy rugosa porque hay una gran cantidad de relieves óseos, y estos relieves óseos son causados por la fusión de todas las apófisis. Y a diferencia de lo que ocurre con la cara anterior, que era cóncava, la cara posterior es convexa hacia atrás. Vean cómo es convexa hacia atrás. Bien, y bueno, perdón, ando tosiendo mucho. En la línea media podemos observar algo que se llama la cresta sacra media, que es esto que les estoy marcando acá. Esto de acá es la cresta sacra media, que se corresponde con la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras. Ahora, esta cresta inferiormente, vean cómo se bifurca. Si yo me acerco, vean cómo aquí se bifurca. Aquí hay una bifurcación y aquí hay otra.
Y vean cómo estas bifurcaciones en realidad forman como un tipo de astas. Y estas se llaman las astas del sacro, o también le pueden decir los cuernos del sacro. Y estas astas del sacro se articulan inferiormente con los cuernos del coxis, que es lo que vamos a ver cuando estudiemos el hueso coxígeo. Pero bueno, otro punto que me gustaría mencionar es que las astas de aquí abajo delimitan inferiormente la abertura del conducto sacro. O sea, el conducto sacro está aquí adentro. Vean cómo estas astas delimitan digamos, el agujero o el orificio de salida de este conducto. Bien, y este espacio se conoce como el hiato sacro o el hiato del sacro. De hecho, por aquí sale el filum terminal, que es una prolongación de pía madre que se inserta aquí a nivel del coxis, en la cara posterior del coxis. Eso lo vimos en la playlist de neurología cuando vimos la anatomía de las meninges. Bien, ¿qué más podemos mencionar? Pues a cada lado de la cresta sacra media podemos observar como unos canales. Estos canales, si ustedes se fijan más o menos a este nivel, son como unas pequeñas depresiones que se corresponden con la fusión de las láminas vertebrales, que recuerden, esa es parte del arco vertebral, la parte posterolateral del arco. Lateralmente a estos canales sacros vamos a observar aquí a los famosos agujeros, que estos serían los agujeros sacros posteriores. Bien, y bueno de hecho, antes de hablar de los agujeros, vamos a observar otra cresta, que es formada por estos relieves óseos que están más o menos acá, justo medial a estos agujeros. Esta cresta se llama la cresta sacra intermedia. ¿Okay? La cresta sacra intermedia está formada por la fusión de las apófisis articulares de estas vértebras. Y ahora sí, lateralmente a las cresta sacra intermedia, aquí es donde sí vemos los agujeros sacros posteriores, que ya hemos dicho que dan paso a los ramos posteriores de los nervios sacros, y que este agujero está comunicado con el agujero sacro anterior, como vimos en la imagen de aquí arriba, en esta. Vean cómo están comunicados. Bien, ¿qué más podemos mencionar? Pues en la parte más lateral de la cara posterior vemos la cresta sacra lateral, que es esta que vemos justo acá. Esta cresta sacra lateral se forma por la fusión de las apófisis transversas. Y todo esto es la cara posterior. Justamente lateral a las crestas sacras laterales, todo esto ya me forma parte de las caras laterales del sacro. Bien. Entonces, con eso concluimos la anatomía de la cara posterior. Aquí nuevamente lo podemos observar. Esta es la cresta sacra media, que es por la fusión de las apófisis espinosas. Aquí después tenemos los canales sacros, que es por la fusión de las láminas. Aquí esta es la cresta sacra intermedia por la fusión de las apófisis articulares. Aquí están los agujeros sacros posteriores. Aquí están las astas del sacro, que es la bifurcación de la cresta sacra media. Y esto delimita el hiato del sacro, que es la terminación inferior del conducto sacro. Y en la parte más lateral de la cara posterior vemos las crestas sacras laterales, que es por la fusión de las apófisis transversas. Bien. Entonces ya, perdón, aquí vemos una vista lateral del sacro, que pues aquí lo que estamos viendo, esta es la cara anterior, esta es la cara, perdón, esta sería la parte anterior, esta sería la parte posterior, esta es la parte inferior y esta es la parte superior. El único motivo por el que he puesto esta imagen acá es para que vean cómo esta es la cresta sacra media, vean cómo es una prominencia ósea hacia atrás, que es por la fusión de las apófisis espinosas. Bien, listo. Vámonos ahora con las caras laterales. Las caras laterales son bastante sencillas. Lo único que quiero que entiendan es que en la parte alta de la cara lateral se forma una superficie articular para el hueso coxal, que esta es la que forma la articulación sacroiliaca, porque también le pueden decir los huesos ilíacos. Entonces por eso. Y bueno, la superficie articular acá tiene forma de oreja, y es por eso que esta se le llama la superficie auricular, porque recuerda la forma del pabellón auricular, que es la oreja. Bien, por detrás de la superficie auricular aparece una zona rugosa, que es esto que estoy marcándoles acá. Esta es la que se llama la tuberosidad sacra. Y esta parte es importante porque vamos a ver que es donde se insertan algunos ligamentos. Y los ligamentos más que nada son de la articulación sacroiliaca y forman aquí esta tuberosidad. Listo, ¿ok? Entonces aquí la tuberosidad sacra es lo que se vería más o menos a este punto, y aquí la podemos observar aquí, a este punto. Esta es la tuberosidad sacra. Listo, eso sería todo con respecto a la cara lateral. Y bueno, ya por último vamos con la base y con el vértice. En el centro de la base se observa una superficie ovalada, que esto se corresponde con la cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra. Vamos aquí arriba.
No, a ver si acá arriba. Vean, esta es la cara, la parte central de la base. Este es el sitio donde se articula superiormente con el cuerpo de la quinta vértebra lumbar. ¿Ok? Y bueno, este centro, en la parte anterior del centro, el margen anterior de esta superficie ósea, hace relieve hacia la parte interior de la pelvis. Y esto se conoce como el promontorio del sacro. Entonces vean, esto que estamos viendo acá, esto es el promontorio del sacro. Aquí esto es el promontorio del sacro. Es, digamos, esta prolongación anterior del cuerpo o de la base del sacro. Bien, lo podemos ver aquí en una vista lateral. Esto de acá sería el promontorio. Listo. Bueno, ahí arriba, pero sería mucho irme hasta arriba. Entonces ya no se las voy a enseñar allá. Listo. Por detrás del cuerpo vertebral vemos el orificio superior del conducto sacro. Que pues esto es lo que podemos ver justo. A ver, creo que no tengo imagen. Lo vamos a ver acá. Vean acá, este sería la carie articular para el cuerpo de la quinta vértebra lumbar. Y esto de aquí atrás, este es el orificio superior del conducto sacro. Y esto de acá sería el promontorio en la parte anterior. Vean cómo hace un relieve óseo aquí que se dirige hacia el interior de la cavidad pélvica. Listo, aquí estamos viendo las caras laterales que está la carilla auricular, que es porque recuerda la forma de la oreja. Aquí atrás vemos todas estas características que les expliqué. ¿Ok? Y bueno, ahora otro punto importante que me gustaría explicar acerca de la base es que lateralmente a la base se observan dos superficies óseas, que son las alas del sacro, que son estas que vemos acá. Estas son las alas del sacro, estas son las alas del sacro. Aquí arriba, estas de acá son las alas del sacro, todo esto. Y estas alas del sacro son unas prolongaciones que se dirigen en sentido anteromedial, como podemos ver acá, en sentido anteromedial. Listo. Y bueno, otro punto importante que me gustaría mencionar es que posterolateralmente con respecto al orificio del conducto sacro se observan las apófisis articulares superiores, que son estas. Vean, las apófisis articulares superiores que dijimos que articulaban con las apófisis articulares inferiores de L5. Bien, y ya por último, con respecto al vértice, se observa una pequeña superficie oval que representa el cuerpo de la quinta vértebra sacra, que pues en este caso este sería el vértice del sacro. Listo. Y listo, hemos concluido con el hueso sacro. Por último pasamos con el hueso coxigio, que este es muy sencillo, pues en el hueso coxigio este es una pequeña pieza ósea triangular invertida. Vean como acá, esta es la vista posterior del coxis, que también al igual que el sacro está formado por la fusión de, algunos autores dicen 3, algunos dicen 4 vértebras, otros incluso dicen 5 vértebras, pero bueno, vamos a considerar de 3 a 4. Y en la base del hueso coxigio pues se puede apreciar la silueta del cuerpo vertebral que articula aquí arriba con la quinta vértebra sacra. Bien, entonces vean cómo aquí si yo me acerco, esto tiene más o menos la forma de un cuerpo vertebral rudimentario. Este es el cuerpo vertebral, aquí estarían las apófisis articulares superiores, que estas se denominan las astas o las cuernas del coxis, los cuernos del coxis que articulan con las astas del sacro que hemos visto acá. Y estas prolongaciones laterales en realidad son lo que se correspondería con las apófisis transversas, pero estas se denominan las astas laterales del coxis. Bien, y estas se van hacia los lados. Y bueno, mis amigos, yo creo que eso ya sería todo. Hemos concluido con la anatomía de la columna vertebral. Ahora vamos en el próximo video a hablar acerca de las articulaciones, los ligamentos y todo lo demás. Espero les haya servido. Les pido un like, que se suscriban y que comenten si les sirvió. Cuídense y saludos. Chao.